Que Elohim los bendiga. Y bueno, hoy vamos a estar estudiando en el libro de Ezequiel, y vamos a estar hoy analizando algunos versos que hablan sobre la vida de nosotros, sobre por qué nosotros no somos superados, no tenemos éxito, o a veces bueno, no nos salen las cosas bien. En este libro de Ezequiel vamos a estar leyendo en el capítulo 18, y vamos a comenzar a leer en el verso 30 lo que dice ahí la palabra del eterno Elohim. Y todo lo hacemos en el nombre de Yeshua HaMashiach, y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude y que nos guíe. Y también le pido al Espíritu Santo que donde quiera que estén y nos vean a través de este video, que Elohim los bendiga y que el Espíritu Santo los ayude a entender, porque yo creo que, como dijo Yeshua el Mesías, el Espíritu Santo es el que convence de los pecados, de los errores, y entonces es Elohim el que nos habla. Yo solamente leo las escrituras. Entonces vamos a comenzar ahí en Ezequiel 18, en el verso 30, vamos a ver lo que dice ahí, y luego voy a comenzar a leer todo el capítulo 18 y el 19 para entender esta palabra. Y vamos a estar estudiando un poco sobre los decretos para saber si esto está vigente, para saber si esto aún todavía nos ayuda a nosotros en nuestra vida moral, o como dicen muchos, ya no tenemos que guardar los decretos o los mandamientos o tantas cosas que en verdad nos sirven, porque no podemos tener control en nuestra mente ni en nuestra vida. Y vamos a leer aquí en este verso 30, y dice ahí, dice: por tanto yo os juzgaré, dice, a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Yahweh el Señor, convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será, dice, y no os será la iniquidad causa de ruina. Bueno, yo me quería enfocar en esta parte, y dice aquí en esta parte, dice, convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será iniquidad causa de ruina. Bueno, me puse a pensar que, y estaba viendo yo este verso 30, y dice, apartados de vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Bueno, yo lo que quiero que piensen aquí y vean, que el apóstol Pablo nos está diciendo en los Romanos, en el capítulo 12, y dice que debemos de transformarnos. Dice, transformados de vuestro entendimiento. Y Yeshua el Mesías dice en el Evangelio de Juan, dice ahí en el capítulo 3, y le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas otra vez. Y también le dice en el verso 5 del mismo capítulo 3, le dice que dice, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu para que entres al reino de Elohim. Entonces, si no nos convertimos, si no nos apartamos de nuestras transgresiones, entonces eso será causa de iniquidad y será causa de ruina. Entonces lo único que yo encuentro mientras estoy estudiando las escrituras y le estoy pidiendo al eterno Elohim que me enseñe este verso, ¿por qué hay tanta gente que dice, bueno, es que me va mal, es que no me va bien, es que me salen las cosas mal, y bueno, parece que aquí y allá no pasa nada bueno? Entonces, una de las cosas que yo encuentro, que cuando estudiamos las escrituras, la palabra de Elohim nos enseña por qué nos va mal. Porque dice aquí, dice, y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Fíjense, ¿qué es lo que causa la ruina? La iniquidad. Entonces fíjense, si nos apartamos de todas las transgresiones, entonces será bendición. Nos vamos a superar, vamos a salir adelante. Bueno, en esta parte, mientras estoy leyendo este libro de Ezequiel, he encontrado, ahorita que leamos los dos capítulos, vamos a leer sobre lo que es la rebelión. Lo que es caer en rebelión. ¿Y qué es rebelión? Rebelión es ir en contra de la palabra del Creador, del Dios eterno. Es ir en contra de su palabra. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, si a Israel se le dieron los decretos, los estatutos, los mandamientos y bueno, todas las cosas que son bendición, Israel pues no las quiso tomar.
Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Cayeron en apostasía, en idolatría y tantas cosas y se rebelaron en contra del Eterno. Entonces, ¿qué pasa ahora que nosotros hemos recibido la palabra de Yeshua el Mesías? El Mesías nos está llamando a arrepentimiento. El Mesías nos está llamando a que nos convertamos de todo corazón a su palabra. Pero lo que quiere decir en esta parte, como dice aquí, dice, por tanto yo os juzgaré, dice, a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Yahweh el Señor, convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. Convertidos, arrepiéntanse cada uno de sus pecados. ¿Qué son pecados? Pecado es transgredir la ley, los mandamientos y los decretos. Fíjense, si nos encontramos transgrediendo algún decreto, algún mandamiento, algún estatuto, entonces vamos a tener una ruina, que es la causa. Esa es la causa de la iniquidad, o sea, la iniquidad es la causa de la ruina. Entonces, para entender, vamos a comenzar a leer en el capítulo 18 desde el verso 1 para ver qué es lo que el Eterno Elohim nos dice aquí en esta parte. Y dice ahí, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, dice, ¿qué penséis vosotros los que uséis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dicen? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes, dice, de los hijos tienen la dentera. Dice, vivo yo, dice Yahweh el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Bueno, les voy a decir que a veces nosotros tenemos muchos problemas para orar. A veces nosotros no entendemos muchas cosas. Una de las cosas que les voy a decir, aquí la Biblia dice, la palabra del Eterno Elohim dice que todas las almas son de Él. Todas. Entonces yo les voy a decir que si nosotros, nos falta fe, o a veces no utilizamos la palabra de Dios como la debemos de utilizar. Si todas las almas son de Elohim, del Creador, de Adonai, entonces en nuestra oración debemos nosotros de creer y de orar y de decir que Elohim, que Adonai, tiene el poder de salvar a nuestros hijos, de salvar a un ser querido. Porque todas las almas son de Él. Aquí dice en esta parte. Dice en el verso 4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Vamos más adelante y dice en el verso 5, y dice, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, dice, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, dice, que al deudor devolvieres su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido. Fíjense en esta parte lo que Yeshua el Mesías nos enseña y dice que si nosotros vemos una necesidad, que demos pan, que cubramos al desnudo. Fíjense, una de las cosas que yo he encontrado mientras estoy estudiando y mientras el Eterno me permite compartir su palabra, a veces uno visita familias, uno va a lugares, los creyentes, ¿cuánto nosotros decimos, bueno, yo amo a Elohim, nosotros amamos tanto a Elohim, pero ¿qué estamos haciendo por el prójimo? ¿Qué estamos haciendo de lo que Él está enseñando aquí de justicia? O sea que cada uno gana, tiene sus bienes, pero comparte el pan con el hambriento, con el necesitado. Pues, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por eso es que Santiago dice, si ustedes no visitan a los huérfanos, a las viudas y a los enfermos, tienen una religión falsa. ¿Ves? Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos de hacer lo que Elohim está diciendo. Debemos de vivir esa vida, como dice aquí, el verso 5, dice, y el hombre que fuere justo y hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes,
ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no comiere, dice que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y que cubriere, dice, al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. Y en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos, para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Yahweh el Señor. Fíjense lo que dice aquí. Dice en el verso 9. En mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos, para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Yahweh el Señor. Ok, para entender esto, fíjense, dice aquí que un hombre justo debe de guardar los decretos. Entonces mucha gente a veces tiene problemas como para saber, bueno, ¿cuáles son los decretos? ¿Cuáles son los estatutos? ¿Cuáles son los mandamientos? Entonces hoy vamos a ir al libro de los Levíticos, en el capítulo 18, vamos a comenzar a leer ahí, para ver qué son las ordenanzas y qué son los decretos. Vamos a ir al libro de los Levíticos y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Eterno Elohim ahí. Y vamos a estar leyendo aquí, en esta parte del capítulo 18. Y vamos a estar leyendo todo este capítulo 18 para ver sobre lo que son los estatutos. Bendito Adonai Elohim. Que el Eterno Elohim nos ayude a entender su palabra y a reflexionar y a corregir nuestro corazón. Y aquí en este capítulo 18 del libro de los Levíticos vamos a comenzar a leer en el verso 1. Y ahí dice: y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Yahweh vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Fíjense, una de las cosas que hoy, mientras estoy estudiando esta palabra, encontré aquí que los pueblos paganos, las naciones paganas, tienen estatutos. Fíjense, una de las cosas que hay es que vamos a tener muchos problemas si nosotros caemos en los estatutos de las falsas naciones, de los falsos pueblos que tienen su idolatría. Si nosotros caemos en esos estatutos y abandonamos los estatutos de Elohim, vamos a tener muchos problemas. Fíjense, una de las cosas que yo encuentro, estamos hablando, ¿qué es una causa de ruina? ¿Qué es causa de ruina? Vivir en iniquidad, vivir transgrediendo los estatutos y los mandamientos del Creador. Fíjense, una de las cosas, por ejemplo, les voy a decir, que mientras estudiamos sobre derechos, decretos y edictos, mandamientos que los pueblos, que los reyes, que los emperadores han establecido a sus propias naciones, a veces hay personas y hay religiones que han caído en esos decretos. Fíjense, una de las cosas que en estudios pasados yo he comentado que los decretos, los estatutos y los mandamientos, las ordenanzas de Elohim, del Eterno, no se pueden cambiar. Son eternas. Fíjense. Entonces, si son eternas, entonces ¿por qué? Fíjense, en el 300, en el tercer siglo, cuando Constantino, este emperador, él ordenó y decretó que la adoración del séptimo día se pasara el día primero, y mucha gente está haciendo la adoración en el día primero, un decreto de un emperador pagano. Y bueno, este es un decreto de los pueblos, les voy a decir. Y si una persona está haciendo y está siguiendo estos decretos de los pueblos, entonces se va a meter en un problema, porque aquí dice la palabra de Elohim. Dice aquí en el verso 3, dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, dice, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Fíjense, es bien importante que estudiemos nosotros si estamos involucrados en algún estatuto
de algún pueblo o de algún emperador pagano, porque al final vamos a tener un problema. Entonces es bien importante que leamos la Biblia y que obedezcamos la palabra del Creador, porque la palabra del Creador es su palabra. Como dice el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Elohim, pero la palabra se hizo carne y vivió en medio de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Elohim se encarnó y vivió como un humano en medio de nosotros, pero sin pecado. Entonces, si Elohim nos ha hablado, ¿vamos a obedecer a Elohim? ¿O vamos a ser rebeldes también a su palabra? Pero al final, como dice la Biblia, como dice aquí en esta parte, dice, cada uno morirá por su pecado. Entonces en esta parte, más vale que no andemos en un estatuto de alguno de los pueblos o de alguno de los países, que sea idolatría. Fíjense en esta parte. Dice en el verso 4, dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Yahweh vuestro Elohim. Ok, entonces vamos a ver cuáles son los estatutos. Y dice, comenzando allí en el verso 5, dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, dice, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Dice, yo Yahweh. En el verso 6 dice, ningún varón se llegará a la parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Yahweh. Fíjense, en este capítulo 18 vamos a conocer ordenanzas, estatutos que son morales, que nos ayudan a tener respeto al derecho ajeno, a respetar a las personas. Como dice en esta parte, en el verso 6 dice, ningún varón se llegará a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Yahweh. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu madre, dice, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de tu mujer, de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez, dice, de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. Dice, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez, dice, la desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. Verso 16 dice, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parienta, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas
os amancilléis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guarda pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, dice, como vomita a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, la persona que las hiciere serán cortadas de entre su pueblo. Guarda pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y dice, y no os contaminéis en ellas, yo Yahweh vuestro Elohim. Fíjense en esta parte. Estos son los estatutos. Esto es lo que Elohim le está diciendo a cada oyente, a cada creyente. Ahora oímos la palabra de Yeshua el Mesías. Yeshua el Mesías nos está hablando a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y como yo les dije, para muchos dicen, bueno, nosotros no tenemos que vivir los estatutos, los decretos, los mandamientos, pero yo les digo, todo se trata de moralidad, todo lleva a la santidad. Todo eso que leímos aquí, ¿qué de malo tiene para nosotros? ¿Verdad que no tiene nada de malo? Sino simplemente nos corrige la manera de pensar y la manera de hacer. Una de las cosas, como yo les dije, más vale que no estemos nosotros involucrados o siguiendo algún estatuto de algún pueblo pagano, o de algún rey, o de algún emperador. Como yo les dije antes, en el 300 Constantino decretó que la adoración del día séptimo se pasaría al día primero. Y hay muchos que están haciendo esto. Entonces yo les digo, están siguiendo un decreto de Roma, y no están siguiendo el decreto de Elohim, del Eterno, del Creador del cielo y de la tierra. Entonces vamos a ir otra vez. Vamos a ir al libro de Ezequiel, y no sé si se acuerdan dónde nos quedamos. En el capítulo 18, donde estábamos leyendo, y nos quedamos ahí en el verso 9, porque ahí en el verso 9 dice, en mis ordenanzas caminará y guardará mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Yahweh el Señor. En el verso 10 dice, más si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, dice, y violare la mujer de su prójimo, al pobre menesteroso oprimiere, dice, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés, y tomare usura, ¿vivirá este? Pregunta Yahweh, ¿vivirá este? No, no vivirá. Dice, todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolo no hiciere según ello, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robo, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, dice, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardará mis decretos, y anduviere en mis ordenanzas, no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojo violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí, dice, que él morirá por su maldad. Y si dijere, porque el hijo no llevará el pecado de su padre,
porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardando todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. Vamos a seguir más adelante. Y dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Yahweh, el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijere, no es recto el camino del Señor, dice, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos, apartados, dice, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque dice, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. Dice, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Yahweh el Señor. Convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será iniquidad causa de ruina. Echa de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y hacer un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el Señor. Convertidos pues y viviréis. ¿Ves? En esta parte hemos leído 2 capítulos. En estos 2 capítulos, como yo les digo, hay una bendición, una exhortación a que nosotros realmente veamos qué estamos haciendo con nuestra vida, cómo estudiamos la palabra, cómo hacemos con nuestra vida diaria. Si nosotros estamos en algún decreto de alguno de los pueblos, como dice la Biblia, eso nos va a acarrear iniquidad, va a ser un tropiezo para nuestra vida espiritual. Entonces, una de las cosas que yo les digo, como dice la palabra de Elohim aquí, y vamos a leer otra vez en esta parte donde dice, habla sobre el justo. Si el justo se apartare, fíjense, se apartare del derecho, de la justicia de Elohim, dice aquí, ciertamente morirá. Si el justo se apartare, si el justo pecare, morirá por el pecado. Pero aquí en esta parte estamos viendo y dice que si el justo viere que eso está mal, y se arrepintiere y se apartare de todo ese mal, de todo ese pecado, vivirá. Eso es lo que Elohim nos está diciendo a través de Yeshua el Mesías, que si nosotros nos arrepentimos, fíjense, una de las cosas que es bien importante que nosotros entendamos es que cuando leemos el Brit Hadashah o leemos como dicen los evangelios, las epístolas, los escritos, encontramos muchas veces la palabra el arrepentimiento. Ok, pero la palabra arrepentimiento lo que nos lleva a entender es que arrepentimiento es porque nosotros hemos transgredido estatutos, leyes, mandamientos y todo lo que Él me ha ordenado. Ahorita leímos qué son estatutos. Fíjense. En Levíticos 18 leímos qué son los estatutos. Fíjense, un estatuto, por ejemplo, dice, no verás la desnudez de tu parienta, de la nuera, de tu hijo,
todo lo que ocurre en una familia, ni tampoco el hombre puede tener a la esposa y a la hermana de la esposa, porque es abominación. Hay un montón de ordenanzas que son estatutos, y muchas veces eso es lo que se queda atrás, y a veces eso es lo que ha venido como maldición. Hay muchos que dicen que son creyentes en Yeshua el Mesías, pero en verdad, si están haciendo todas estas transgresiones, yo les voy a decir, lo único que hay es una ruina en la vida. Porque aquí dice en esta parte, dice: y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será iniquidad causa de ruina. Debemos de leer las escrituras cuidadosamente y debemos de analizar nuestra vida, cómo estamos viviendo moralmente. Si no estamos viviendo bien moralmente, que es espiritual, como Yeshua el Mesías le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y del espíritu, porque el reino de Elohim es espiritual y no es carnal. Entonces que Elohim nos ayude. Entonces vamos a ir hasta Mateo, vamos a ver en Mateo para ver esto, de que dice apartados al capítulo 9 de Mateo. Vamos a estar leyendo ahí, y vamos a estar leyendo ahí en el verso 13, y vamos a estar leyendo una parte solamente y ahí vamos a terminar. Si están en Mateo 9, en el verso 13 dice Yeshua el Mesías, dice, ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que es llegar a un arrepentimiento? Dice allí en el libro de Ezequiel, es apartarse de todas las transgresiones, es apartarse de todos esos hábitos, costumbres, pensamientos y pues todas esas cosas que son idolatría. Que hay mandamientos, hay estatutos que son de los pueblos paganos. Y si nosotros estamos viviendo alguno de esos mandamientos, de algunos de esos estatutos que son paganos, como yo les dije, vamos a tener muchos problemas. Porque una de las cosas que yo encontré mientras estoy estudiando, que mucha gente no entiende que es rebelión. ¿Qué es rebelión? Tenemos la palabra del Creador. La palabra del Creador nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Y es como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y Elohim me entrega los 10 mandamientos. Y Elohim me está diciendo que no deben de hacer imágenes, que no se deben de postrar, que no deben de andar adorando cosas que son hechas por el hombre. Ahí lo que tenemos en Éxodos 31, Éxodos 32, el becerro de oro. Elohim me está dando mandamientos y se tienen que seguir, se tienen que obedecer. ¿Qué es lo que ocurre cuando un pueblo no obedece los mandamientos y no obedece los estatutos? Se rebela, se convierte rebelde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el primer siglo, los apóstoles, el Mesías, todo se está haciendo en Shabbat. Tenemos el día séptimo, estamos adorando al Creador en el día séptimo, en Shabbat. De repente, los creyentes se cambian al día primero porque un emperador decretó un estatuto que se tiene que guardar el día primero y no Shabbat. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Rebeldía. Entonces, una de las cosas que yo les digo, si leemos la Biblia y nos vamos a dejar llevar por lo que la palabra de Elohim dice, vamos a estar bien. Y si nos vamos a dejar llevar por lo que el hombre dice, y los gobernantes y los emperadores y los reyes dicen, nos vamos a meter en muchos problemas. Entonces, que Elohim nos ayude y que el Espíritu Santo, como yo les dije, nos convenza de lo que está bien y de lo que está mal. Porque como dice la palabra de Elohim, yo juzgaré a cada uno según sus obras, según cada uno haya hecho. Pero una de las cosas que yo les digo, tenemos la palabra del Creador, de Elohim, aquí. Podemos leer la Biblia y podemos respetar lo que es su palabra. Y si no lo hacemos, entonces vamos a tener un problema. Bueno, hoy mientras hemos estado leyendo el libro de Ezequiel y hemos estado estudiando hoy sobre qué es lo que causa una ruina en la vida espiritual,
o en la vida material o en cualquier cosa donde nos esté yendo mal, es simplemente porque no estamos haciendo lo que el Creador del cielo y de la tierra dice. Que Adonai, Elohim y Yeshua el Mesías y el Espíritu Santo los bendiga donde quiera que estén. Y bueno, esto ha sido lo que hoy hemos estado estudiando y pues nos vemos hasta la próxima. Shalom.